Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con las lecturas y reflexiones de textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 17, que lleva por nombre las divisiones de la fe. En el día de ayer habíamos comenzado la lectura de los textos número 14, número 15 y número 16. Entonces simplemente habíamos hablado del 14 específicamente. En estos textos el Señor está haciendo referencia a los diferentes tipos de austeridad o también a los diferentes tipos de penitencia, pues austeridad y penitencia son sinónimos. Y en sánscrito se indican con la misma palabra, o sea, la palabra tapasya. De ahí viene tapasya, y entonces, ¿qué significa austeridad? O también significa penitencia. Vamos a ver entonces como austeridad una cierta situación o una cierta forma de emplear algo o de desenvolverse en un área específica y que siempre implica, por decirlo así, cierta restricción, o sea, cierta disciplina, cierto limitarse de. Entonces, austeridad viene acompañado siempre de emplear solo, o sea, emplear solo lo necesario. Por ejemplo, en el Sri Upanishad se dice que a cada entidad viviente se le otorga una cuota específica, o sea, una cuota específica diaria para su manutención, etcétera, etcétera, y que aquel que quiere tener más de esa cuota o que quiere obtener o que quiere aprovechar más de esa cuota, entonces se considera un avaro, o aquel que quiere apropiarse de la cuota que no le pertenece, o sea, de aquello que le pertenece a otro, también se considera un ladrón. En ese sentido, el ser humano está actuando constantemente como un ladrón, porque el ser humano, sobre todo en Kali Yuga, está desarrollando cada vez más una mentalidad de querer tener, de querer poseer más allá de lo que realmente necesita o de lo que realmente le resulta imprescindible para poder mantener el alma y el cuerpo juntos. O sea, el ser humano está en una envidia creciente. A veces uno puede pensar, pero ¿cómo va a decir que yo estoy envidioso? Pero en verdad, la mayoría de los seres humanos estamos en diferentes puntos de nuestra vida envidiosos, incluso sin saber que lo estamos. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted usted tiene un hogar, usted tiene una casa, ¿verdad? Un hogar, ya, pero usted ve un terreno y en ese terreno tiene algunas plantas y en este terreno usted dice, wow, me gustaría tener también este terreno para mí, porque así puedo construir allí, bueno, una piscina, poner algunos árboles para el disfrute de la familia, ¿verdad? Pero en ese terreno vamos a suponer que ya hay algunas plantas. En esas plantas evidentemente vive un ecosistema, algunos animales, incluso hay un pequeño lago muy pequeñito y allí viven algunas cosas como ranas y cosas así, pero no importa. Usted desea hacer una piscina allí, tener eso para sí, entonces usted contrata una empresa dedicada a transformación de terrenos, construcción, etcétera, etcétera. Destruyen todo eso y construyen su piscina y usted está lo más feliz con su familia y el ecosistema que estaba allí pues ya no está. Usted sabe lo que pasó literalmente, usted sin saberlo estaba envidioso de esas criaturas que vivían allí. Usted sin saberlo actuó de manera envidiosa porque usted simplemente envidió, usted quiso poseer la cuota que a esa criatura el Señor le había otorgado, o sea, la naturaleza le había otorgado. Ellas vivían allí, ellas estaban disfrutando de su pedacito de manera natural, entregadas por
la propia ley de la naturaleza, pero sin embargo usted estaba envidioso, usted quería ese pedacito para usted, pero no solo para usted, sino para el disfrute de sus sentidos, porque no era ni tan siquiera para hacer algo, por ejemplo, no, yo quiero ese pedacito allí para hacer una pequeña cabaña para las personas que no tienen hogar. No, ni siquiera eso, usted lo quería para su propio disfrute, el disfrute de sus sentidos. Ah, para cuando yo tenga calor, bañarme o simplemente cuando es el cumpleaños de una familia, reunirnos todos allí, compartir bebida, música, disfrutar de lo lindo, el mundo maravilloso, ¿verdad? No importa a quién haya que sacar del medio, no importa qué criatura haya que matar o desechar, lo importante es que yo quiero eso para mí. Entonces, austeridad implica dejar de pensar así. Austeridad es preguntarse cuál es la forma adecuada y exacta, o sea, ni más ni menos, y exacta en la cual yo puedo emplear algo o en la cual yo puedo desarrollar mi vida de manera tal que pueda desempeñarse de manera favorable y al mismo tiempo pueda ayudarme a elevarme espiritualmente. La austeridad a veces también se confunde con tortura, pero la austeridad no debe ser tortura. En verdad, la austeridad debe ser producto de conocimiento, producto de algo verdadero. Por eso no se debe hacer austeridad como un antojo, y eso lo vamos a ver también en los textos acá, Bhagavad Gita. O sea, hay veces que la gente se inventa austeridades o hay veces que la gente quiere vivir en extrema austeridad incluso cuando no es necesario y peor aún cuando no le trae ningún provecho espiritual. A veces las personas piensan que austeridad es garantía de espiritualidad, pero en verdad la garantía del desarrollo espiritual no es la austeridad. Usted puede hacer austeridades inventadas por usted mismo, austeridades extremas y todo el mundo admirarlo. Mira, fulano es un santo. Mira las condiciones en que vive, mira cómo anda vestido, mira lo poco que come, aún pudiendo comer más, mira cuántos días llevas de ayuno. Ah, fulano es un santo, qué austero es. La austeridad realmente no es una cualidad espiritual. A veces las personas confunden las cualidades de la modalidad de la bondad o las cualidades acá en el plano de conciencia material que tienen cierta. ¿Cómo se explica cuando cierto nivel de evolución a veces las confunden con cualidades espirituales? La austeridad no es una cualidad espiritual. De hecho, en el mundo espiritual no hay austeridad, porque ¿quién, qué tonto va a hacer austeridad en el mundo espiritual donde todo es amor de Dios? Al contrario, en el mundo espiritual hay, en el buen sentido de la palabra, hay abundancia, hay derroche, no hay carencia, no hay limitación. La criatura o entidad viviente completamente pura no tiene que restringirse de nada, porque ella al contrario, ella tiene que estar constantemente inundada de cosas que satisfacen al Señor y por tanto también la satisfacen a ella. Es una inundación plena. Se dice que los árboles del mundo espiritual se les llama en sánscrito kalpavrisha o árboles de los deseos, árboles que son capaces de satisfacer todos los deseos. Les pido, por favor, no traten de imaginarse eso desde el punto de vista lógico materialista, porque entonces van a empezar a pensar, bueno, ¿y cómo es eso? Es un árbol que si yo deseo un televisor, entonces de una rama cuelga el televisor. O si yo deseo una casa de una rama, cuelga una casa. No se pongan a imaginar cómo es un calpabrisha, porque van a imaginar cosas tontas. De realmente un calpabrisha o árbol de los deseos, al igual que todo lo demás que hay en el mundo espiritual, está hecho de conciencia. La sustancia de la que está hecho es conciencia, por tanto, ya empezando por ahí, no lo pueden comparar con un árbol común. Porque realmente no se trata de que en sus ramas aparece ni que cuelga de sus ramas, sino que como está hecho de conciencia y usted también está hecho de conciencia en su esencia original, entonces no hay diferencia. Por tanto, los deseos de usted va a ser lo mismo que lo que va a estar allí en ese calpabrilla. Entonces, si usted tiene un deseo, entonces automáticamente eso está hecho. Pero hay una peculiaridad en el mundo espiritual. Todos los deseos que se tienen en el mundo espiritual están en relación a dar disfrute al Señor. La entidad viviente espiritual en su estado puro de conciencia de Dios
en los planos de conciencia vaikunta, donde no hay ansiedad, ni estrés, ni sufrimiento, todo deseo que emerge en ellas proviene del amor profundo y puro que sienten hacia Dios. Entonces todo deseo está relacionado con Dios. Entonces por eso los kalpavrishas permiten que ese deseo se manifieste enseguida. Vamos a suponer que hay un pasatiempo, y vamos a suponer que usted está en el plano de conciencia espiritual, y vamos a suponer que usted está pensando cómo quiero agradar ahora mismo a mi Señor, para que mi Señor se arrancarle una sonrisa de sus labios. Wow, ya sé. Voy a hacer así como un escenario, o sea, en este pedacito donde yo estoy ahora, voy a hacer un escenario, y de este lado quiero así que haya como una gran elevación hecha de flores rojas, con flores de un color naranja hermosa, pero que esas flores tengan un olor tan dulce como la miel. O sea, en el mismo momento en que esa criatura está teniendo ese deseo para agradar al Señor, ese mismo deseo, esa misma construcción se va manifestando. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual está hecho de conciencia. Entonces ese deseo, como es para agradar a Dios, en el mundo espiritual está actuando directamente lo que conocemos como energía interna del Señor, o energía de satisfacción del Señor, que es la energía más íntima de Dios, que se encarga de manifestar todo aquello que sea para satisfacer al Señor. Y entonces eso se va manifestando, y así es como sucede con todo. Pero cuando ese deseo, o una mínima parte del deseo que la criatura está viviendo, no surge de el deseo, valga la redundancia, de satisfacer al Señor, sino que surge por un mínimo deseo de satisfacerse a sí mismo, o obtener satisfacción a sí mismo, entonces automáticamente cae en sueño. O sea, deja de estar en conciencia espiritual y cae en el océano oscuro de conciencia material, y comienza toda su historia de perdición en la ignorancia. O sea, no se puede satisfacer un deseo personal independiente de Dios en el mundo espiritual. Eso es importante. ¿Qué significa esto? Esto significa que si analizamos con cuidado esta característica del mundo espiritual, la podemos aprovechar para nuestra evolución, porque uno podría preguntarse: ¿y cómo yo accedo? ¿Cómo yo llego? ¿Cómo yo me ubico? ¿Cómo yo puedo experimentarme en ese plano de conciencia espiritual, que se supone es el plano de conciencia original mío o de la entidad viviente? Vamos a dar marcha atrás. Si en el mundo espiritual toda criatura tiene deseos relacionados a satisfacer a Dios, al bienestar de Dios, y de ahí brotan, del amor por Dios brotan todos sus deseos, y cuando deja de hacer eso, deja de estar en el mundo espiritual. Eso quiere decir que si yo comienzo a cultivar en mí, aunque sea de modo imperfecto, de modo por momentos muy fugaces que enseguida se me confunden y se me pierden, pero si yo comienzo a cultivar en mí el deseo de tener deseos favorables y hermosos para mi Señor, de tener deseos relacionados con mi Señor, de tener deseos relacionados con el intercambio amoroso de mi Señor, de tener al menos incluso el deseo de poder sentir la presencia de mi Señor en mi vida, el deseo de poder transformar mi vida para ser a mi Señor dichoso. Entonces ese deseo, mire, escuche, ese tipo de deseo no es provocado por las modalidades de la naturaleza material, ni pertenece al mundo material. Todos los deseos que tienen por objeto al Señor Supremo y están movidos en la dirección de dar placer al Señor Supremo o al amante supremo, todo ese deseo es de naturaleza espiritual. Entonces, si no es de naturaleza material, uno podría preguntarse de dónde proviene, si todo en este mundo está hecho de naturaleza material. Pues bien, ese deseo no proviene de este mundo. Ese deseo proviene de la energía espiritual del Señor, que por alguna razón y por alguna actividad que usted ha desarrollado en esta vida o en vida previa, entonces le está dando, por decirlo así, como recompensa
ese impulso espontáneo dirigido hacia Dios. Entonces, si usted cultiva ese deseo, si usted cultiva ese impulso, si usted persevera en ello, entonces usted está comenzando a estimular su cuerpo espiritual, usted está comenzando a estimular su conciencia espiritual, usted está comenzando a resituarse de manera progresiva en lo que conocemos como plano de conciencia de Dios. Claro, desde que usted comienza a hacer eso hasta que usted lo logra, es un camino que puede ser muy largo y muy corto y depende individualmente de cada persona y del nivel de entrega que esa persona sea capaz de realizar en su vida. Evidentemente también ese nivel de entrega es directamente, directamente proporcional al nivel de desapego que va teniendo, porque usted no se puede entregar a algo mientras está apegado a lo opuesto. Es imposible entregarte al día si estás aferrado a la noche, o es imposible entregarte a la noche si estás aferrado al día. Es imposible entregarte al calor si estás aferrado al frío, y es imposible entregarte al frío si estás aferrado al calor. Entonces es imposible que tú puedas entregarte completamente al Señor en amor sincero y desinteresado si estás pensando constantemente en tantas ideas y planes para tu disfrute material o para el disfrute de tus sentidos materiales. Prabhupada explica eso de una manera muy hermosa. Prabhupada dice que la humanidad quiere vivir, sentir, experimentar la felicidad del reino de Dios, o sea, vivir en el reino de Dios, porque se dice que es dichoso, todo el mundo está alegre, porque todo es felicidad pura, pero quiere vivir en ese reino sin Dios. Ellos quieren ser felices, ellos quieren ser plenos, dichosos, tener experiencias maravillosas, pero experiencias para ellos mismos. Dios sobra. O sea, la humanidad lo que quiere es ser feliz sin Dios, entonces es imposible. Entonces, austeridad significa que cómo yo puedo utilizar aquello que se me ha otorgado como cuota básica en esta vida. O sea, el cuerpo, las capacidades de pensar, las capacidades de sentir, etcétera, etcétera, las cosas que por hoy me están sirviendo como hogar, como vestuario, las relaciones que tengo. Cómo yo puedo emplear eso de un modo mínimo pero eficiente. Sea mínimo eficiente, de manera que no me lleven a lo que es más de lo necesario, sino que me mantengan en lo necesario y me ayuden a progresar. Entonces el Señor Krishna decía que hay tres tipos de autoridades o tres tipos de penitencias: las desarrolladas con el cuerpo, con la mente y con el habla, porque son en esas tres áreas donde la entidad viviente desarrolla su actividad en este plano de conciencia material, o en este caso el ser humano, que es quien desarrolla también la actividad del habla en el plano de conciencia material. Usted, toda actividad suya está compuesta o de cosas relacionadas al cuerpo solamente, o cosas relacionadas a la mente solamente, o cosas relacionadas al habla, que es la mezcla del cuerpo con la mente. Entonces el Señor decía que la austeridad del cuerpo, o sea, cómo utilizar el cuerpo de manera austera, cómo hacer penitencia con el cuerpo, se puede conseguir de la siguiente manera. El Señor decía: la austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, o sea, ofrecer respetos al Señor, de eso hablamos bastante ayer. Adorar a los brahmanas, o sea, ofrecer respeto a aquellas personas que son cultivadores del conocimiento, que están tratando de que la humanidad avance en ese sentido. Adorar al maestro espiritual. Fíjense que aquí hay algo muy curioso, porque se mencionan dos elementos, pero se mencionan de manera diferente. Se menciona al brahmana y se menciona al maestro espiritual. ¿Por qué se mencionan así de manera independiente? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. El brahmana es una categoría social, que es aquellas personas que tienen la tendencia a cultivar el conocimiento, a buscar cómo mejorar la vida, mejorar el sufrimiento, buscar la explicación de los sufrimientos, o sea, el conocimiento, y guiar a la humanidad en dirección a una vida lo más organizada posible y lo más, por decirlo así, científica posible, o sea, sustentada sobre el conocimiento. Brahmana es de las cuatro funcionalidades, o por decirlo así, cuatro trabajos, el más refinado de la sociedad. O sea,
dentro del trabajo del brahmana o el científico o el buscador del conocimiento, el trabajo del administrador, o sea, el defensor, que es el guerrero o el satriya, el trabajo del productor o el comerciante, y el trabajo del obrero, que simplemente ayuda a cualquiera de los otros tres en sus funciones. El brahmana es el más refinado, el que se ha dado cuenta de las cosas un poco más sutiles de cómo funciona este mundo material, pero, ojo, sigue siendo una labor perteneciente relacionada al plano de conciencia material. A veces una persona se siente muy orgullosa porque se inició como brahmana, o porque es hija de brahmana, o porque está en un puesto muy estudiado, un puesto de categoría científica, un puesto conoce tantas cosas que los otros no conocen, y los llaman incluso para este asunto de las escrituras porque conoces cómo se hace este ritual, cómo se hace aquel símbolo, cómo se hace aquel remedio, o sea, conoce esas cosas y se siente muy orgulloso y se cree entonces muy espiritual, pero debe saberse que no se debe confundir brahmana con devoto puro del Señor. Porque el devoto puro del Señor, y estoy hablando del devoto puro, no estoy hablando de ninguno de nosotros, porque al menos yo no lo soy, estoy muy lejos de serlo. El devoto puro del Señor no pertenece al mundo material. El devoto puro del Señor ni es brahmana, ni es atriya, ni es vaishya, ni es shudra. El devoto puro del Señor simplemente puede ser cualquiera de esas cosas, siempre y cuando sea por orden del Señor o sea para cumplir una misión del Señor. La literatura védica está llena de incluso de expansiones del Señor que se manifestaron como Brahman, se manifestaron como satrillas o guerreros en algún momento, se manifestaron como simples shudras o sirvientes en otro, no importa. El devoto puro es un actor consciente de sí mismo que por amor a Dios adopta el papel que haya que adoptar. Eso recordando por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús fue una monja cristiana, murió a los 23 años, ella sentía gran amor por el Señor Jesús, entonces ella les decía: oh mi Señor, yo no quiero que me mandes al cielo ni nada de eso, si tú quieres yo voy al infierno, porque allí también necesitan conocer sobre ti. O sea, el devoto puro no está pretendiendo ningún mañana específico. Él no dice: oh Señor, permite que yo me libere, oh Señor, permite que esté contigo, Señor, permite que esté en el plano de conciencia espiritual, yo quiero allí estar contigo, alegre. No, el devoto puro no dice eso. El devoto puro solamente quiere complacer a Dios y le dice: Señor, por favor, dime qué quieres que haga. A donde quiera, envíame, porque soy tu herramienta, porque para eso existo, envíame. Por tanto, el devoto puro no quiere ser brahmana, el devoto puro no quiere ser inteligente, no quiere ser científico, no quiere ser guerrero, o no quiere ser comerciante. Él no quiere ser nada, pero tampoco tiene nada en contra de ser cualquiera de esas cosas. Si por amor a Dios hay que hacerlo, o sea, si hay que hacerlo para cumplir una tarea encomendada por su amante. ¿Y cuál es la tarea que encomienda a Dios? La única tarea que encomienda a Dios constantemente, porque su prioridad es esa, es la tarea de rescatar a todas las entidades vivientes caídas y confundidas que estamos sufriendo en el plano de conciencia material. ¿Y quiénes son todas esas entidades vivientes? Pues bienvenido, le doy la noticia, nosotros somos parte de ellas. Nosotros no somos los rescatadores. A veces pensamos en nuestro tonto orgullo que somos los rescatadores, que somos los que estamos rescatando, que somos los que estamos siendo empleados por el Señor, porque nosotros somos esto y somos mejores que los otros. No, deje de pensar tantas estupideces. Cada uno de nosotros, usted y yo, o al menos yo, no sé usted, pero yo sí soy una de esas tantas criaturas que está perdida y hundida en el océano de la ignorancia, la oscuridad, la maldad y todo lo que se pueda decir. Por tanto, no soy un rescatador, al contrario, soy una de esas entidades vivientes por las cuales el Señor está ideando miles de planes para ver si un día de esto acaba de despertar y deja de ser tan necia y se entrega por completo en sus brazos. Esa es mi conciencia. Así es como yo me considero. O sea, no me considero del bando de los rescatadores, no, ni siquiera del bando de las herramientas del Señor. Simplemente soy materia dura, materia reacia, seca, que necesita
que el Señor le dé atención especial porque soy muy reacio. Y entonces, ahí está. Ahí está el Señor ideando miles de planes, colocando miles de personas en mi camino, miles de acontecimientos para ver si un día me doy cuenta de su inmensa misericordia y decido dar un pasito con sinceridad hacia Él. Y esa es la cuestión. Entonces el Señor habla Bhagavad Gita. El Señor habla en la Biblia. El Señor habla Corán. El Señor habla cosas que no están ni escritas en ningún sitio. El Señor habla cuando quiera y donde quiera y a través de quien quiera. Pero habla por un solo motivo. Habla para que en algún momento de nuestra existencia y en alguna de nuestras vidas sintamos el más mínimo deseo, aunque sea de retornar a nuestra posición original. Y sin austeridad, sin comprender qué es la austeridad y la penitencia verdaderamente, no vamos a podernos situarnos en una condición para poder lograr eso. Entonces, austeridad del cuerpo, seguía diciendo, ofreciendo respeto al Brahmana, el maestro espiritual. Estaba en el punto, no es lo mismo Brahmana que maestro espiritual. Brahmana es cualquier persona que por sus cualidades de inteligencia esté interesada en el estudio, esté interesada en escudriñar, en preguntarse cosas, una persona que quiere comprender cómo funcionan las cosas en este mundo material, tiene un pensamiento científico. Pero el maestro espiritual es aquel que ha comprendido la ciencia de Dios y aquel que ha recorrido el camino de regreso a Dios y por tanto es capaz de impartir enseñanza sobre eso, es capaz de llevar a otros de regreso a Dios, es capaz de hablar de Dios de manera apropiada, no por aprendizaje de libros, no porque se leyó 80 libros, sino porque se ha encontrado literalmente con Dios y por tanto él puede instruir de manera cierta y veraz sobre Dios. Prabhupada explica que cualquier persona que haya comprendido, haya aplicado y puede enseñar sobre la ciencia de Dios o la ciencia de relación con el Supremo es un maestro espiritual o debe ser respetado como un maestro espiritual. Más allá si vive como brahmana, o sea, si es respetado como científico, más allá si es por ejemplo, un soldado, un combatiente, un rey, o si es un comerciante, o un banquero, o un granjero, o si es un simple sirviente. No importa en qué estado social se encuentre. Si esa persona ha comprendido y ha desarrollado en sí mismo la ciencia de relación con el Supremo y se ha establecido en el plano de conciencia espiritual, esa persona es un gurú, esa persona es un maestro espiritual. Lo demás son categorías sociales porque esa persona va a tener que desempeñar un papel en la sociedad humana. Entonces, perfecto, pero son categorías. Por tanto, el brahmana no significa ser brahmana, no significa ser maestro espiritual. Y sin embargo, un maestro espiritual puede ser cualquier cosa, puede desempeñarse como brahmana, como guerrero, como lo que sea, pero un brahmana no necesariamente tiene que ser un maestro espiritual. Entonces ofrecer respeto a los brahmanas, o sea, ofrecer respeto a aquellas personas que estén tratando de comprender la esencia de las cosas, ofrecer respeto al maestro espiritual o a aquella persona que sea capaz de instruirte sobre Dios. Ese maestro espiritual no significa simplemente aquel que tú conoces o el que te inició o el que no sé cuántas cosas, sino cualquier persona que de manera fidedigna sea capaz de exponerte o de ayudarte a avanzar un poco en la comprensión de la ciencia, del amor por Dios o la ciencia del servicio devocional. Eso es un maestro espiritual. Maestro espiritual no significa vestuario, no significa barba, no significa cabello largo, no significa cabeza rapada, no significa cueva en los Himalayas, no significa templo, no significa guirnalda, no significa tener cientos de discípulos. De hecho, el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo: oh mi señor, yo no quiero tener miles de discípulos ni mujeres hermosas, yo simplemente quiero tener la oportunidad de estar a tu servicio. O sea, el maestro espiritual no se categoriza, no se puede cualificar a alguien como maestro espiritual por ningún atributo, por ninguna condición, por nada. Solamente tiene que tener una única cualidad y esta única cualidad es que sea completamente versado, o sea, que sea ducho en las ciencias de relación con el Señor Supremo. Y este conocimiento se tiene que ver en su vida misma, no en lo que habla solamente en la palabrería, no en su vida misma.
Su vida misma tiene que dar ejemplo constante de que está en relación consciente, amorosa y favorable con su Señor. Entonces la austeridad del cuerpo seguía diciendo también ofrecer respeto también a los superiores tales como el padre y la madre, ¿verdad? No se puede hacer austeridad del cuerpo y solamente pensar en los asuntos, en las cosas elevadas. No, yo respeto a los sacerdotes, yo respeto a los pastores, yo respeto a los no sé qué, a los no sé cuántos, sí, pero ¿y qué hay con aquellos superiores desde el punto de vista social, o sea, desde el punto de vista familiar, lo que tu cultura ha instaurado, tus abuelos, tus bisabuelos, padre, madre? Porque si tú empiezas a perder ese respeto, entonces los que vienen detrás, tus hijos, tus nietos, nacerán y se criarán sin ese respeto, entonces la sociedad va en declive, la sociedad va en deterioro como lo que está pasando actualmente. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mis padres me enseñaban a respetar a mi bisabuelo, a mi abuelo y por supuesto a mi padre y a mi madre, y a todas las personas mayores en general de mi familia y a todas las personas mayores aunque no fueran de mi familia. Pero el tiempo fue pasando y yo he visto en la medida que he ido creciendo y que he ido madurando y que he ido transitando por diferentes ciudades y épocas, he visto que la gente ya no tiene esa tendencia. A veces un joven, un adolescente, un niño, ya ni siquiera sabe ni cómo se llamaba, ni quién era su abuelo, ni su bisabuelo, ni le interesa. Él solo le interesa el disfrute de tener un tablet, tener un teléfono muy moderno, tener la oportunidad de disfrutar de cosas muy así, muy ricas, solo le interesa eso y entonces los padres piensan que dándole eso ya lo están amando mucho y entonces no le están enseñando a ofrecer respeto a nadie. Simplemente, más bien, a veces le están enseñando incluso a que se defiendan de manera brutal. O sea, no te dejes irrespetar por nadie. Y los padres le dicen, si alguien te falta respeto, tú te fajas. Pero los padres ya no le dicen, comienza por respetar tú. O sea, eso no es importante, sino lo importante es que se faje, que se defiende y que disfrute cada vez que pueda. Entonces la sociedad de modo general está perdiendo esas cosas, así que una parte de la austeridad del cuerpo, fíjense lo importante de la austeridad del cuerpo que implica eso, el respeto a los mayores, las cosas sociales, ser respetuoso. Y entonces continuaba diciendo el texto y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. Si revisamos todos esos aspectos, vamos a ver que la sociedad moderna no tiene casi nada de eso. E incluso en nuestra vida, si nos revisamos bien, vamos a ver que hay algunos de esos puntos que están muy débiles y otros no están presentes. Entonces, si solamente analizamos esto de la austeridad del cuerpo, vamos a ver que el simple hecho de entrenarnos en estos aspectos de autoridad del cuerpo ya nos transforman como personas. Prabhupada explicaba que uno de los objetivos del movimiento de conciencia de Dios o de conciencia de Krishna era formar personas o hombres, personas, seres humanos de primera clase. Esto no significa de clase rica, clase millonaria, clase elevada, clase de políticos, no. De primera clase significa seres humanos educados, que donde quiera que ellos se encuentren causen admiración, pero no por su fama, sino por lo bondadoso de su comportamiento, por su armonía, por su compasión, por su misericordia, por su educación general, por su modo, por su trato, por la forma de hablar, por la suavidad, por el amor, por el conocimiento. De eso se refiere, o sea, un ser humano humano de verdad. Por tanto y demás, la literatura védica y Bhagavad Gita no solamente están apuntando a una cuestión de espiritualidad, sino también a una cuestión de humanidad. Primero hay que formar a un ser humano humano y entonces es solo desde esa posición de humano verdadero que se puede uno aventurar hacia la comprensión espiritual. Entonces esto de la austeridad no es una cuestión espiritual, es una cuestión de cómo me voy convirtiendo en un ser humano verdadero, o sea, humanamente, realmente humano. Y yo no puedo convertirme en un ser humano verdadero si yo con mi cuerpo me olvido de mantenerlo limpio, si yo me olvido de ser limpio por dentro, si yo me olvido de los buenos valores, si yo me olvido de ser sencillo, si yo me olvido de ser lo más transparente posible, si yo me olvido de ser lo más
pacífico dentro de las posibilidades. Si yo no le presto respeto, si yo no saludo a las demás personas, si yo no respeto a los mayores, si no respeto a quienes me han instruido de una manera u otra, si yo no respeto a aquellos que están cultivando el conocimiento y están tratando de guiar a la sociedad de un modo adecuado, si yo no respeto a aquello que se respeta o se habla o a quien se le menciona como lo más grande. O sea, si yo simplemente me voy olvidando de esas normas sociales básicas, entonces ¿cómo voy a mejorar como ser humano? ¿Cómo va a mejorar una criatura si simplemente se dedica a satisfacer sus caprichos mezquinos, caprichos inmaduros? No se puede mejorar porque una sociedad de inmaduros nunca puede conducir a nada bueno ni a nada favorable. Por tanto, la famosa paz y la famosa felicidad nunca va a llegar, sino que va a estar cada vez más lejos y eso lo estamos viendo, eso lo puede comprender cualquiera. No hay que ser profeta para adivinar el destino de la sociedad. No hay que ir a la Biblia, no hay que ir al Apocalipsis, no hay que ir a la Srimad Bhagavatam, canto número 13, no hay que ir a nada de eso, sea para adivinar el destino de la sociedad. El destino de la sociedad es simple, un desastre. Un desastre, ¿por qué? Porque estas cosas elementales se han dejado de la mano, porque se han perdido, porque la sociedad simplemente está cada vez avivando más el deseo de un estilo de vida donde el satisfacer todos mis caprichos sea el centro. Esa es la cuestión. Pero si usted comienza por hacer austeridad con su cuerpo de esta manera, si usted emplea su cuerpo para ofrecer respeto a todos, si usted emplea su cuerpo también para ayudar a todos en lo posible, si usted respeta a su familia en lo posible, si usted mantiene su cuerpo limpio, si usted lo mantiene con higiene, si usted mantiene también internamente lo que usted come, etcétera, también sea adecuado, si usted se vuelve pacífico, usted se vuelve un ser humano atractivo. Y entonces las personas van a escuchar lo que usted habla y las personas van a querer compartir con usted y las personas van a sentir inclinación a seguirle, a ayudarle, a imitarle, porque el ser humano es imitador por naturaleza. Entonces, si una persona se muestra así, entonces poco a poco habrán otros que comenzarán a seguir esa conducta y la sociedad se irá convirtiendo de nuevo en una sociedad maravillosa. Pero eso no es lo que está sucediendo, pero sería importante pensar en ese asunto. El texto número 15 entonces dice, la austeridad del habla, ahora va a hablar del habla, consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Ahora el Señor Krishna le está diciendo, mira, te expliqué cómo puedes utilizar el cuerpo de manera austera, y esa austeridad o penitencia del cuerpo, recuerda que es agradable para mí. Eso lo dijo en el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, Krishna, el Señor Supremo, le dijo a Brahma, debes saber que estoy complacido con tu austeridad o tu penitencia y debes saber que ese tipo de penitencia entonces es como mi propio corazón, así que no hay diferencia entre yo y ella. Así que cuando nosotros llevamos la austeridad de manera adecuada en nuestra vida, el Señor se complace. Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor con nuestra habla, con el habla? ¿Cómo podemos emplear la palabra, la capacidad de hablar de modo tal que el Señor se complazca? Aquí lo explica Krishna. Dice, la austeridad del habla consiste en proferir, o sea, en decir palabras que sean ciertas, o sea, ser veraces. Por eso en los círculos espirituales respetados, cuando una persona da un planteamiento o da un argumento, enseguida busca un respaldo de las escrituras. Nunca dice, no, porque yo pienso, nunca, no, porque yo creo, no. Ella dice tal cosa, porque miren, tal texto se dice esto. O yo concluyo tal cosa porque tal acharya o tal gran alma o en tal texto se refiere a esto. O sea, eso es ser veraz, no hablar caprichosamente. Vemos que en la sociedad la mayoría de las personas están hablando caprichosamente y dando sus propias teorías y tonterías y cosas así. Entonces dice, la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables. O sea, aquella persona que está avanzando hacia la conciencia de Dios y también se preocupa por decir no solo palabras verdaderas, sino agradables. Yo conozco personas que se sienten orgullosas porque son bruscas en su modo de hablar, porque ellas dicen, no, porque yo sí soy tajante, porque me gusta decir las cosas tal y como son, ¿verdad? Y piensan que eso es una gran virtud. En verdad, el devoto siempre está tratando de ver cómo habla con veracidad, pero también de modo agradable, de modo suave, de modo amoroso,
porque el amor logra más transformaciones que un ser así brusco. Entonces, para palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas, o sea, que realmente traigan un bien. Si lo que usted va a decir no va a traer un bien en ese momento, entonces mejor no lo diga. Y que no agiten a los demás. A veces, por ejemplo, vemos que alguien dice una noticia, una frase que puede ser dicha en otro momento o de otra manera, pero no, la dicen de una forma que causa agitación en la conciencia o en la mente de los demás. Agitación significa violencia porque una mente perturbada o agitada simplemente rezaga o impide el avance progresivo de esa criatura. Así que cuando usted dice algo de una manera que voluntariamente agita a otros, cuando de hecho puede decirlo en otro momento o de otra forma, entonces usted está causando violencia. Y termina diciendo, y también la austeridad del habla consiste en recitar regularmente las escrituras védicas, o sea, hablar regularmente sobre Dios, intercambiar regularmente sobre Dios, glorificar regularmente sobre Dios, crear el hábito. A veces hay votos de silencio, ¿verdad? Hay senderos, prácticas, caminos que hacen votos de silencio. Para la literatura védica y para la sabiduría de los acharyas anteriores en el sendero del Bhakti, silencio significa no dejar de hablar, o sea, no es dejar de hablar, sino es dejar de hablar tonterías. Porque para la literatura espiritual o los mensajes espirituales, eh, el hablar cosas elevadas no significa un mensaje material. O sea, cuando uno habla cosas elevadas, cosas espirituales, es como si uno no estuviera hablando nada, porque de hecho no es nada material. Entonces uno está haciendo literalmente silencio material. O sea, hablar cosas espirituales, hablar cosas trascendentales es hacer silencio desde el punto de vista material, porque en tus palabras no hay sustancia material. Por tanto, hacer silencio para el mensaje védico significa dejar de hablar tonterías materiales y comenzar a hablar cosas que sean provechosas desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando uno está cultivando, intercambiando entre devotos o intercambiando entre personas que están queriendo glorificar a Dios o avanzar sobre Dios, aunque esas personas estén cantando, aunque esas personas estén glorificando, hablando sobre las diferentes escrituras, en verdad, se puede decir que esas personas están en silencio, porque desde el punto de vista material, del mensaje material, están haciendo silencio. Por tanto, hablar sobre la literatura védica, intercambiar, ojo, vuelvo a repetir, literatura védica, me refiero a literatura que está basada en el conocimiento y que apunta hacia la trascendencia. Esto no significa literatura de la India, ojo, olvídese de la India. La ciencia védica, el pueblo védico, de hecho, existía antes que el llamado India surgiera. Pero de hecho, los Vedas son más antiguos que cualquier cultura, que cualquier región, que cualquier país y que cualquier creación, porque el Veda o conocimiento original de ciencia, relación con Dios, surge del propio Señor Supremo y surge en cada creación. Cada vez que ocurre una creación, el Señor busca el modo de transmitir el Veda o el conocimiento original para que se difunda durante toda esa creación. Y así quiere decir que el Veda existe originalmente en el Señor, no hay diferencia entre el Señor y su enseñanza. Así que Veda o los Vedas no se refiere a un libro específico de ninguna cultura, se refiere a la ciencia original transmitida por el Señor, que de una forma u otra se ha diseminado de acuerdo a determinadas culturas y épocas según las necesidades específicas. Vas allá porque a veces la gente habla la literatura védica y solamente piensa en Rig Veda y Ayurveda. No, literatura védica, toda literatura que exponga de manera fiel y fidedigna y veraz el conocimiento que nos ayuda a acercarnos al pensamiento trascendental o a la autorrealización, que prepara al ser humano para que se acondicione y comience a comprender el verdadero sentido de la existencia. Por tanto, la literatura védica está esparcida por el mundo, por tanto, el conocimiento védico es todo conocimiento que haga eso, pero lo haga de manera integrada y autorizada, no de manera caprichosa y dada por grandes figuras o grandes almas. No cualquier persona transmite el conocimiento védico, no cualquier libro, no, tiene que ser integrado, o sea, el conocimiento védico es uno, por tanto tiene que ser examinado
y si después de ser examinado correctamente se comprende que allí está la palabra del Señor o el conocimiento del Señor, entonces es védico. Védico, o sea, es sabio. Veda significa eso, sabiduría, ¿no? Entonces, proferir el conocimiento védico es el mejor modo de emplear el habla. ¿Para qué usted quiere la capacidad del habla si la emplea para hundirse a usted mismo? Qué tontería, ¿verdad? Es como un niño que pide un juguete y da una perreta porque le compren un juguete y al final cuando se le compra, coge ese juguete para tragárselo, o sea, para ahogarse él mismo. Una tontería. Pediste tanto algo, hiciste tanto sacrificio para obtenerlo que al final lo usas para matarte o hacerte daño a ti mismo. Eso no es cosa inteligente. Entonces, si usted tiene en este momento la capacidad del habla y ningún otro animal o especie la tiene en el sentido, desde el punto de vista coherente y consciente, entonces empléala correctamente y la forma de emplearla satisfactoriamente es en cosas que sean veraces, que sean elevadas, que te ayuden a purificarte, que ayuden a crear paz entre los demás, que den tranquilidad a los otros, que no perturben. Es hacer austeridad del habla. Que la gracia y el amor nos acompañe para que podamos comprender en qué consiste la austeridad del cuerpo y la austeridad del habla, o sea, para que podamos comprender de qué forma podemos utilizar nuestro cuerpo y utilizar las palabras de manera tal que nos ayuden a avanzar cada vez más hacia esa posición que es la posición de comprensión sobre la necesidad que hay de entregarnos de manera progresiva, amorosa y consciente a los pies de aquel que constituye el amor eterno, el amante eterno del cual habla toda la literatura sagrada. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,